Bienvenidos a un nuevo programa de Inversiones y Negocios. A continuación tenemos diversas entrevistas, así que quédate ahí y disfruta de ellas. Ahora, para hacer un pequeño análisis económico, una charla, más que un análisis, una charla económica sobre lo que está pasando en nuestra economía y qué es lo que va a pasar con un Brasil que está creciendo económicamente, si beneficia o no a la Argentina. Hemos invitado a José María Nogué. Él es contador público nacional, ex ministro de Economía de la provincia, 9 veces presidente de Estación Experimental. Y además un amigo y una persona que nosotros siempre cuando necesitamos saber algo lo consultamos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación. José. Bueno, José, en esta charla que estamos teniendo, ¿cómo ves, estás viendo a la economía argentina con respecto a años atrás? Bueno, con respecto a años atrás, si tomamos, digamos, esa inflación al 45, al 40%. Digamos, tomando sí, todo. La década ganada. La década ganada. La década ganada. La administración pública es un fracaso total. Y en realidad porque se ha manejado pésicamente el pasado. El pasado. Sí. Y ahora esta gestión. 3 años muy buenos, sí, y 9 años muy malos. Esa es la síntesis de cómo ha evolucionado. Sí. Con el agravante de que todo el esquema administrativo del país se ha visto, por otro lado, golpeado por este nuevo sistema de administrar, asociando a algunos que aprovechan las circunstancias para aumentar sus ingresos, no el Estado, sino los beneficiarios que manejan algunas cosas. Digamos, el nivel de corrupción que hemos llegado, en el momento dado estábamos entre los 45, creo que era más o menos la estimación, ¿no es cierto? Ahora dicen que está en 21, no sé si es cierto, pero de todas maneras, dicen, bueno, esa es la nueva enfermedad del mundo, por otra parte, ¿no es cierto? Sí. Pero también hay que pensar de que si se descubren cosas que no están ajustadas a lo que debe ser, nosotros tenemos años de años pasando las cosas por la justicia sin tener ningún tipo de resolución. En ese sentido, si bien el volumen de corrupción en Brasil ha sido mucho más grande que el de la Argentina, en el caso de Odebrecht y demás, pero en Brasil se ve que la justicia no solo ha actuado, sino que ha terminado en la prisión varios de los actuantes ahí con enriquecimiento particular. Y nosotros creo que llegamos desde 2 años a 10 años que no hay ninguna resolución todavía, los juicios marchan, pero ¿se terminan cuándo? Sí, no se termina. ¿Y cómo ves la economía actualmente en esta nueva gestión? Bueno, yo diría que estos 2 últimos meses hay una mejora importante, lógicamente lenta con respecto a todo lo que quisiéramos, pero yo creo que las cosas van a seguir mejorando. El empleo está mejorando, las inversiones empiezan lentamente a llegar, pero no se puede solucionar todo porque de todas maneras hay que vender un poco de confianza hacia afuera, y no es fácil vender confianza cuando tenemos un país con sus habitantes en número casi total que lamentablemente tienen desconfianza en el país que viven, ¿no? Así es. Y la prueba la tenés en función de los que tienen alguna disponibilidad, inmediatamente van a buscar el dólar, y no, a pesar de que eso está menguando un poco. Ha cedido un poco, exactamente. Pero
las cuentas generales también. Lógicamente el nivel de endeudamiento es grande, pero es un nivel que necesariamente habrá que recuperar. De a poco. De a poco, lentamente, pero se va a recuperar, ¿no? Bueno, José, como siempre, excelente tu análisis. Hemos hecho un repaso de toda la historia de la economía argentina. Te vamos a estar invitando nuevamente, y vamos a un corte y ya volvemos. A continuación tenemos la columna del máster en finanzas Roberto Rico. Y en este momento es para hablar básicamente de lo que está pasando a nivel mundial. Tenemos movimientos en Corea del Norte que moviliza la política internacional, que hace que un Trump que no tiene mucho rol para hacer en su país porque está muy rodeado por el establishment digamos, tanto la parte legislativa, la parte judicial, el poder político. Entonces, como allá se respetan todos los poderes, le cuesta hacer. Lo único que tiene mucho espacio para jugar es en la política internacional. Bueno, pero básicamente lo que estamos viendo son también los ataques en Europa, y para eso hemos invitado a Roberto Rico, que él tiene un máster en finanzas hecho en la Universidad de Madrid. Y bueno, Roberto, ¿cómo ves un poco el tema de la geopolítica internacional? Juan, lo veo preocupante, lo veo muy preocupante. Yo creo que hoy por hoy todas las provocaciones que tiene el régimen de Corea del Norte, de Puyon, está realmente poniendo en vilo a toda la comunidad internacional. Es una provocación permanente al Japón. Directamente quiere provocarle, ponerlo incómodo, hacerle provocar. Porque recordemos, Japón tiene protectorado de Estados Unidos. Protectorado, ya la flota del Pacífico de Japón ya mudó, ¿verdad?, gran parte de sus destructores a la bahía del Golfo, ese donde está cerca de Corea del Norte, por un posible ataque que recibieran de la Corea. Yo creo que este régimen de Corea del Norte lo veo actuando de una manera muy irresponsable. No se puede probar armas químicas, armas nucleares, disparando entre otra potencia como Japón de la manera deliberada como la que está haciendo. Ya se le ha aplicado varias sanciones al régimen de Corea del Norte, de las cuales no la está respetando y sigue violando tratados internacionales, provocando a otras potencias. No solamente Japón, pasa por alto China, pasa por alto Rusia. Yo creo que Estados Unidos, bien vos dijiste, con Donald Trump, está muy limitado en su país porque realmente ahí la parte legislativa la tiene complicada, la aprobación de leyes y demás. Pero en el plano internacional noto que no hay mucha velocidad y mucha acción con respecto a lo que está ocurriendo en el Pacífico. Para mí es grave lo que está ocurriendo, es grave, porque estamos probando de armas de destrucción masiva, armas nucleares, simplemente para provocar a otro país, como diciendo, me sobran armas. Y eso es lo peligroso, porque vos fíjate que las potencias hicieron un tratado, lo que son potencias nucleares, en el manejo responsable de la energía nuclear y más por situaciones, ¿verdad?, de guerra y cuestiones similares. Bueno, Corea del Norte no respeta nada de eso. Corea del Norte está, para mí me hace acordar muchas veces esas dictaduras que llegan a un final y necesitan un acontecimiento para poder seguir en el poder. Y tal vez, mi punto de vista personal, ¿no?, lo que está haciendo este régimen de Puyon es provocar justamente algo de eso para poder perpetrarse un tiempo más en el poder. Noto poca acción de la ONU, noto poca acción de las grandes potencias, obviamente porque pero hay una lógica. Hay una lógica, claro. La lógica es, este loco lo tenemos acorralado, lo hemos acorralado sin querer, y hay dos opciones. Vos cuando acorralas a un loco, digamos, si un mono claro, acorralado, un león acorralado te va a atacar por cualquier lado. Tiene herramientas, tiene armas. Por eso, entonces lo que están haciendo ahora los países es bajar los niveles de ellos, dejarlo que siga tirando misiles vacíos, dejarlo que siga tirando, y bueno, es como empezar con un cambio diplomático. Pero fíjate con lo que está ocurriendo, eso por la parte del Pacífico. Después en Europa todos los atentados, fíjate que hubo hasta hace un mes atrás lo que pasó en la plaza de España, de Cataluña.
Una persona atropelló a montones de gente que estaban prácticamente hoy un atentado en Inglaterra. En Londres hubo un atentado, no sé si Londres, Manchester, la ciudad esa de Inglaterra fue que otro atentado más, lo que pasó en Bruselas, lo que pasó en tantos lugares. La verdad que el foco terrorista también se nota que está muy activo en los países de Europa y con ganas realmente de hacerse notar el grupo extremista ISIS y otros que lo siguen, ¿verdad? Sí. Estamos en este momento, yo creo que en un conflicto de países, un conflicto donde hay en el medio guerrillas, está complicado. Yo creo que debería haber una convención de reunión de Naciones Unidas para tratar el tema de raíz y cómo tratar de frenar todas estas cosas, porque nunca llegan a buen puerto. O sea, todo esto son antesalas tal vez a conflictos bélicos superiores. Totalmente de acuerdo. Excelente, Roberto, como siempre. Gracias por tu análisis. Gracias, te estaremos Juan. Invitando nuevamente. Gracias, Juan, por invitar. Un gusto estar en tu programa. El gusto es nuestro. Vamos a un corte y ya volvemos. Continuamos con la columna de José Antonio Nadef, contador público y máster en finanzas. Quédate ahí. Hoy vamos a tratar la ley 27264, la ley de pymes, que sancionó el Estado el año pasado, que llegó a nuestra legislatura y fue dada de baja en nuestra legislatura. Para eso hemos invitado al contador público nacional, Pepe Nadef. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bien, Gracias bien. por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿qué pasó con esto? Contanos un poco. Algo insólito. La legislatura se adhiere a la Ley Nacional 27264, que es una ley de apoyo, básicamente con beneficios impositivos, a las medianas y pequeñas empresas vinculadas a las CEPYME. A las CEPYME, sí. Que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Así es. La legislatura la aprobó y el Poder Ejecutivo Provincial aprobó la adhesión y el Poder Ejecutivo Provincial la vetó. Y esta ley tiene una cantidad extraordinaria de beneficios impositivos para las pymes. Por ejemplo, el 0,6 y el 0,6% del impuesto a los débitos y créditos bancarios se deducirían el 100% del impuesto a las ganancias. Hasta el 10% de las inversiones que se hicieran en infraestructura y en equipamiento son deducibles del impuesto a las ganancias. Pueden ser tomadas como anticipo del impuesto a las ganancias. Hay un 8% reembolsable de lo exportado por las pymes en concepto de compensación por impuestos provinciales y municipales. Adicionalmente hay un diferencial de entre el 5 y el 15% para las pymes que están radicadas en el norte argentino con motivo de la implementación del Plan Belgrano. Existe la exclusión de estas empresas y personas físicas también
del impuesto a la ganancia mínima presunta y bienes personales. Existe también la posibilidad de obtención de créditos a tasas diferenciales a favor del solicitante de entre un 5 y un 15% por estar radicada en el norte. O sea, hay un conjunto de beneficios impositivos que tiene esta ley nacional a la que la provincia, la legislatura, la sanciona la adhesión y el Poder Ejecutivo la veta. ¿Por qué? Insólitamente no encuentro... ¿Por qué? Porque si eso es muy bueno. Claro. Para nosotros... Lo que pasa es que esta ley también prevé que ni los municipios, ni la provincia, ni el Estado Nacional pueda, cuando una provincia se adhiere a la ley, puedan aumentar los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Ese puede haber sido un argumento, sentir que no disponían de la posibilidad de incrementar alícuotas impositivas, pero me parece... ya que la presión impositiva está entre las más altas del mundo, la más alta de América sin duda, incluso por encima de Estados Unidos y de Canadá, el conjunto de la presión impositiva no es así, impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, entonces no me parece un argumento el hecho de que no puedan tocarse las alícuotas provinciales como fundamento para vetar esta ley, que tanto beneficio traería a las pymes. Incluso hay créditos previstos de entre 500.000 y 5 millones de pesos con tasas preferenciales, como dije recién, para el norte argentino. Bueno. A esto, sí. Perdón Juan, se suma situaciones insólitas que existen en materia de ingresos brutos. Por ejemplo, Tucumán no se adhirió al convenio multilateral, lo cual crea una situación de injusticia para las empresas que negocian, radicadas en otras provincias y que negocian en Tucumán, etc. Adicionalmente, en Tucumán la carga impositiva es muy alta. Por ejemplo, si estás grabado con ingresos brutos, no has pagado en el momento correspondiente, te aplican una especie de alícuota castigo que puede ser el doble y el triple. Y con este sistema de retenciones y percepciones termina siendo francamente confiscatorio. Entonces, y además no hay un sistema de compensaciones. O sea, si pagás más de ingresos brutos, por ejemplo, podrías tener la posibilidad de compensarlo con otros impuestos. No se da esa posibilidad y hay que hacer un expediente. No es como en la AFIP, donde hay compensaciones a nivel nacional con los impuestos nacionales. Acá tenés que hacer un expediente y tenés la amenaza de una inspección disuasiva si haces ese tipo de presentaciones. Entonces, hay una situación de desventaja para el emprendedor. Totalmente. En Tucumán, con este sistema tan duro en materia impositiva y esta falta de adhesión a la ley nacional de pymes. Y además, ya para cerrar con esto, poner en contexto, el gobierno lo que busca es que haya nuevos emprendedores para hacer arrancar la actividad privada, de esa forma poder, digamos, que crezca la economía y que toda la gente que está sin trabajo o bien está con trabajo de subocupación como plan es trabajar, pueda ingresar al mercado laboral real. ¿Te imaginas que esto quita todo tipo de incentivos? Eso no favorece. El gobierno nacional está implementando este tema del Belgrano Carga, ha inaugurado la reconstrucción del aeropuerto, el tema de las cámaras frigoríficas, etcétera, para darle más competitividad a la producción del norte argentino y a la producción de Tucumán. Pepe, sin embargo, está todo bien, que el Estado está haciendo cosas fantásticas, estamos de acuerdo. El tema es, en Estados Unidos el 90% del PBI de Estados Unidos lo mueven las pequeñas y medianas empresas que nacen de los emprendedores. Eso no nos pasa a nosotros. Acá el 80% del PBI lo mueven las empresas privadas, el Estado, y eso no está bien. ¿Me entendés? Básicamente ese es el problema. Traen una herramienta fantástica y la vetan. Bueno, gracias Pepe. Te agradezco. Vamos a un corte y ya volvemos.
continuación tenemos tu tan esperada columna del licenciado en Economía, Eduardo Robinson. Hoy vamos a analizar qué es lo que está pasando con la inflación y cómo afecta el crédito que tanto el gobierno está vendiendo para que se reactive la cuestión industrial y la gente pueda pasar a tener su primera casa. Para eso hemos invitado al licenciado Eduardo Robinson. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Juan, un gustazo saludarte. El gusto es mío. ¿Cómo lo ves el tema Eduardo? Mira, como siempre decimos, la inflación es un fenómeno que en la Argentina no es un fenómeno nuevo. Hemos tenido ahí un recreo de la inflación cuando lo mirás a largo plazo, dado por los 10 años que duró la convertibilidad, ¿no? Sí. Luego volvió a instalarse la inflación en la Argentina y claramente yo te diría que es hoy el principal desafío que tiene la economía, básicamente, que es reducir la tasa de inflación, llevarla por debajo de los 2 dígitos o al menos cumplir con la meta de reducirla a la inflación de manera mucho más significativa. Sí. Y el principal desafío que tiene en esa materia es ver cómo va a ser la política monetaria en los próximos meses, tanto de lo que queda de este año como de comienzo del año 2018. Sí. Es decir, le está costando al Banco Central, sobre todo, bajar la inflación, lo que se denomina la inflación núcleo. Sí. Eso está costando mucho y yo creo que básicamente eso va a depender también de cómo vaya gestándose todo un proceso de inversiones que tiene que haber en la Argentina. Recordemos que cuando vos tenés que lidiar con la inflación desde un solo flanco, el flanco monetario, te falta el otro flanco, que es el flanco fiscal, que el gobierno, por lo que se ve, no va a tocar demasiado. Sí. O sea, puede reducir el déficit, pero no es el principal objetivo. No va a avanzar, digamos. sí. No es el principal objetivo tener política fiscal para reducir la tasa de inflación. Entonces, por mucho tiempo, por un largo tiempo todavía vamos a tener, te diría yo, tasas de interés altas y sin embargo vos estás viendo que hay una reactivación del crédito al sector privado, precisamente porque el Banco Central introdujo de manera muy inteligente este mecanismo denominado UVA, es decir, la unidad de valor adquisitivo, que es un mecanismo que le permite a los bancos poder colocar créditos, tanto créditos personales, créditos prendarios, incluso crédito hipotecario, que ha tenido en los últimos meses una gran reactivación, precisamente porque este instrumento que tiene que ver con el UVA, bueno, te diría yo, se ha empezado a generalizar, que es, bueno, te hace que las cuotas sean un poco más bajas, que las tasas sean un poco más bajas, dependiendo, por supuesto, de cuál va a ser el proceso inflacionario que tenga la Argentina. Pero creo que esto me pareció realmente algo muy interesante, porque es lo que ha permitido reactivar el crédito, que en realidad no es un instrumento original. Chile lo implementó ya desde hace mucho tiempo, y esto es lo que ha producido precisamente una reactivación del crédito, y uno de los temas que tiene la Argentina de fondo, Juan, es el bajo proceso de intermediación financiera que tiene. La Argentina presta al sector privado el 14% del Producto Bruto Interno. Sí. Otros países de América Latina, o sea, América Latina en promedio presta arriba del 40%. Entonces, claro, vos podés decir, bueno, entonces en la Argentina no hay prácticamente crédito al sector privado. Podés decir, prestás el 14%, cuando el promedio de América Latina es de 40%. Bueno, fíjate todo lo que te falta crecer en materia de crédito, ¿no? Así que yo creo que ese es un tema muy interesante, muy importante, porque eso es muy reactivante el crédito en la economía, y venimos de una economía prácticamente sin crédito. Bueno, excelente como siempre, Eduardo. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. A vos. Vamos a un corte y ya volvemos. Llegamos al final de Inversiones y Negocios. Como siempre, quiero agradecer a Jesús Estilistas Contemporáneos por peinarme y a Madison Boutique por vestirme. Nos vemos en el próximo programa.